Bueno, buenas tardes. Comenzamos la última sesión de esta edición, la 13ª edición de los cursos. Este año, como saben, pues bueno, hemos querido hacer algo que teníamos que hacer, nunca habíamos hecho, y que bueno, pues encontramos una ocasión en estas limitaciones que tenemos. Y pues abordamos Canarias en las relaciones internacionales contemporáneas, y hoy lo hacemos pues con el padre de la criatura que le dije el otro día, el padre de la Escuela Canaria de Historia de Relaciones Internacionales, que es Paco Quintana, que ha dirigido las tesis de todos los que hemos estado pasando por aquí estos días. No porque sea muy mayor, sino porque es muy activo, y entonces ya le veía que estaba preocupado. Estaba preocupadísimo. Francisco Quintana Navarro, pues es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor de Historia Contemporánea en la universidad, titular del año 93, si no recuerdo yo mal, y ha desarrollado sus principales investigaciones en esto que nosotros estamos tratando en estos cursos. De hecho, ya ha estado en otra edición hace varios años, estuvo ya también en estos cursos de Historia de Relaciones Internacionales, porque ese es precisamente su ámbito de investigación y de trabajo, de docencia fundamentalmente, ¿no? Entre sus principales publicaciones, tanto de Historia de Relaciones Internacionales como de Historia Contemporánea de Canarias, pues está su libro España en Europa, 1931-1936, el compromiso por la paz a la huida de la guerra, y aquí estuvo precisamente Paco Quintana cuando hablábamos de la política exterior española de los años 30, en una edición, una de las primeras casi ediciones de estos cursos, la cuarta, la que ha llovido un poquito, hace 9 ediciones. También pues algunos de los libros más importantes: Barcos, Negocios y Burgueses en el Puerto de la Luz, 1883-1913, un libro publicado en el año 85, Informes consulares británicos sobre Canarias, 1856-1914, que al final se ha convertido en una obra de consulta obligada, porque ahí están todos los informes consulares que producían los cónsules británicos en la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Y también muchos ensayos que además han sido luego referencias, se han convertido en referencia para los que nos dedicamos a esto de lo internacional en España, como La historia de las relaciones internacionales en España, apuntes para un balance historiográfico, que fue una aportación muy novedosa en 1996, España en la política contemporánea, secular aislamiento o acomodo circunstancial, del 98. De este artículo les habló Javier Márquez, o se refirió a él en la primera ponencia, porque las publicaciones de Paco muchas veces pues han creado un necesario debate científico, y estas son algunas de las publicaciones que efectivamente han venido a innovar nuestra visión de la historia de las relaciones internacionales. Entre sus publicaciones más recientes, La Guinea Española, las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, o África subsahariana en los márgenes internacionales de España, de la indiferencia a las políticas reactivas, estas publicaciones del 2015, y también codirigió la obra Historia Contemporánea de Canarias, que se ha convertido, que se agotó enseguida, que se convirtió pues en una especie de manual de historia contemporánea de Canarias, donde además él publicó varios artículos: la evolución política, el tardofranquismo, la recuperación de la democracia y la conquista del autogobierno, y otro capítulo de ese libro, las derivas internacionales de la insularidad del desastre del 75 a la región ultraperiférica de la Unión Europea. Y con este capítulo yo creo que pues ya saben que estamos ante un internacionalista consumado, que además conoce muy bien el tema del que nos va a hablar, y ya yo lo dejo a él: el archipiélago canario en las relaciones internacionales desde 1975. Si te vas, ¿me puedo quitar las mascarillas? Sí, eso. Bien. Cámara, pues para hablarle más cómodo, como Javier baja de aquí. Buenas tardes a todos. Es siempre un placer volver a la Casa Museo León y Castillo de Telde,
don Fernando, del que le he hecho también una pequeña biografía en esa historia contemporánea de Canarias, personaje sin duda relevante, quizás el que más de nuestra historia, y agradecer a Javier y a la Casa Museo de Hoy Castillo que se mantenga este curso, que ya es histórico en el acontecer cultural de Telde y de Gran Canaria, ¿no? Muchísimas gracias, una oportunidad estar aquí hoy, porque además estoy con los míos impartiendo un curso como este, que tiene que siempre cuenta con ponentes de relevancia y demás, y estamos todos los que hemos cultivado el ámbito de las relaciones internacionales en Canarias en el siglo XX, ¿no? Bueno, el archipiélago canario en las relaciones internacionales desde 1975. Ese es el tema. Podemos decir que desde 1975 Canarias ha tenido un especial protagonismo en tres cuestiones clave de la política exterior y de seguridad de la España democrática. Una sería la crisis de descolonización del Sáhara Occidental durante la Segunda Guerra Fría. Otro, el proceso de integración europea desde las negociaciones para la adhesión española hasta el reconocimiento del estatus especial para las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, entre ellas Canarias. Y la tercera, ya en lo que llevamos de siglo XXI, la nueva política africana de España en respuesta al fenómeno de las nuevas migraciones en la frontera sur. Pues bien, voy a intentar, son tres materias que dan para una conferencia cada una de ellas, pero voy a intentar hacer un recorrido sucinto por las tres, por la implicación de las islas en estas cuestiones tan diferentes. Una coyuntural, el conflicto del Sáhara, derivado de un conflicto internacional localizado. Otra estructural, que afecta a la relación permanente con Europa. Y la tercera, de obvia dimensión global en el mundo actual, ¿no? Y lo quiero hacer sobre todo con un propósito muy claro, que es poner al descubierto la tremenda importancia que ha seguido teniendo en nuestra historia reciente las derivas internacionales de nuestra insularidad, es decir, la dimensión internacional de Canarias. Entro en ello sin más dilaciones. Primera cuestión, pues, en el ojo del huracán. En el ojo del huracán de la guerra del Sáhara. La emergencia de la cuestión canaria durante la transición. Si tuvo algo propio la transición en Canarias que le diferenció de las otras transiciones que se vivieron en el resto de España, si tuvo algo propio, eso fue precisamente la marcada incidencia de lo internacional. Porque la singularidad, realmente la singularidad que tuvo la transición en Canarias, estuvo en que a los acontecimientos e incertidumbre propio de ese proceso de mutación en España, de la dictadura a la democracia, de índole interno, esos acontecimientos, esas incertidumbres, se van a superponer unos acontecimientos y unas incertidumbres añadidos que son de carácter internacional, de tanta trascendencia como los primeros, que sin duda, lo que van a hacer al superponerse a los internos, van a darle un perfil específicamente crítico a la transición en las islas. Todos esos acontecimientos e incertidumbres internacionales que sobrevivieron juntamente con los internos derivaron todos del impacto que estaba teniendo en las islas la guerra que se va a desatar en el Sáhara Occidental a partir de la retirada de España de aquel territorio, consumada en los acuerdos tripartitos de Madrid de noviembre del 75 y luego con la operación Golondrina de febrero del 76. Es decir, que por mor de otra mala descolonización española,
tardía, mala por tardía en primera instancia y mala también por precipitada en su fase de resolución o de irresolución, penosamente conducida desde el principio hasta el final. De repente Canarias va a quedar situada en el ojo del huracán de un conflicto localizado que se desarrollaba en su propio espacio geopolítico. Y ese fenómeno añadido constituyó lo específico de esa transición canaria. No fue este el único lastre que la dictadura de Franco dejó a la democracia española. De la misma naturaleza, pues aparte del conflicto internacionalizado en el Sáhara Occidental, también legó el conflicto bilateral en las relaciones hispano-ecuatoguineanas, la otra mala descolonización que precedió a esta que tanto impactó en las islas. Claro, ¿cómo no iba a afectar de lleno, además, la crisis de descolonización del Sáhara Occidental a Canarias, si estas dos orillas de la mar pequeña que tenemos entre Canarias y la costa africana estaban tan estrechamente ligadas? De hecho, si existió la colonia del Sáhara Occidental fue precisamente por Canarias, no solo para asegurarle un sitio para el desarrollo de la pesca tradicional que ahí hacían los canarios, que eso fue una excusa, sino que la causa principal fue el fundamento geoestratégico de servir de protección a las islas. Es decir, que desde los tiempos de León y Castillo, el Sáhara Occidental había sido para el archipiélago sobre todo un colchón de seguridad territorial, el glacis defensivo que guarnecía las espaldas de Canarias. La dictadura franquista, que le había cogido apego a aquel trozo de desierto como destino militar para mejorar sueldos y adelantar ascenso, se embarcó en una política colonial que reforzó considerablemente la vinculación canario-sahariana. Para empezar, convirtió las islas en retaguardia de la costosa guerra que allí se libró contra el irredentismo nacionalista marroquí entre 1857 y 1858. Y a renglón seguido, tras darle al territorio consideración de provincia española, va a comenzar el despliegue de una colonización intensiva en tiempos de descolonización, que a la postre va a imbricar a Canarias más de una forma más intensa con el destino incierto que iba a tener el Sáhara Occidental. Con el impulso que se le dio a la explotación económica de aquellos territorios y a la sedentarización de su población a partir de los años 60, el Sáhara español pasó a ser para el archipiélago ya no solo un parapeto defensivo, o un caladero de pesca artesanal, como lo había sido siempre, sino también un atractivo destino de migración, una prolongación de su mercado, ya que era el almacén de abastecimiento de la colonia, y además una oportunidad para potenciar la función logística de sus puertos. Teniendo en cuenta toda esa implicación anterior, se comprende bien lo que vino a suponer la mera retirada española del Sáhara Occidental para no pocos canarios en términos de pérdida de negocio y de empleo. En un momento además en que se estaba produciendo la incidencia de la crisis, de la primera crisis económica internacional después de la segunda posguerra. Solo por esto, por los sólidos intereses que allí se tenía, la evacuación española actuó como un catalizador para amplificar la crisis económica de 1973 y contribuir decididamente a la eclosión de toda aquella oleada de conflictividad laboral que se extendió en las islas entre 1976 y 1979. A todo ello se va a añadir el dificultoso reacomodo de los españoles repatriados, con afloramiento de problemas de vivienda y desarraigo social, y sin duda todas estas consecuencias económicas y sociales bien merecerían
un estudio monográfico en el que no vamos a seguir entrando. Nos interesa a nosotros centrarnos hoy quizás más en la dimensión político-estratégica vinculada a las salpicaduras internacionales que la crisis de descolonización del Sáhara tuvo en las islas. En eso que en su momento se llamó la cuestión canaria. La cuestión canaria. No cabe duda que con el estallido del conflicto, el noroeste de África y más específicamente el Magreb Atlántico entró en auténtica combustión. No es necesario detenernos mucho en lo que implicaba la guerra, puesto que allí no solo se dilucidaba el destino del pueblo saharaui, sino también la pugna por la hegemonía en el Magreb entre las dos potencias que habían sido rivales desde su independencia, Marruecos y Argelia. Y además también se estaba dilucidando cuál iba a ser la adscripción de ese espacio que ocupaba un lugar privilegiado en el corredor estratégico del Atlántico Medio, si ese corredor iba a estar bajo la influencia de Estados Unidos o de la Unión Soviética, las dos superpotencias todavía en tiempos de Guerra Fría que ahora estaban librando precisamente su segunda Guerra Fría. Es decir, que si históricamente cualquier sacudida que se producía en el Atlántico se sentía en Canarias, como Javier les habrá contado, Javier Márquez, que ocurrió en el 98, como Javier Ponce, que ocurrió en la Gran Guerra, o como Juan José Díaz, que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en esta ocasión el epicentro de la crisis estaba situado no en las Antillas, sino en el amplio, ni en el amplio océano Atlántico, sino justamente en el mismísimo espacio geopolítico que ocupaban las islas. Pues bien, esa exposición directa a riesgo de instrumentalización del archipiélago en un conflicto localizado que se desarrollaba en sus mismas puertas fue lo que determinó la imbricación de las islas en las estrategias y diplomacias de guerra de los beligerantes, ya fueran estos los directos o los interpuestos. En cuanto a la cronología, toda esa situación de alto voltaje geoestratégica ya estaba alarmándose durante el tardofranquismo. Se va a activar tras los acuerdos, tras la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, va tomando cuerpo durante el 76 y el 77 y conoce su punto álgido en 1978, cuando se abrieron en canal todos los frentes derivados del conflicto. El cuestionamiento de la españolidad de las islas en la OUA, la guerra marítima del Polisario con abordaje de barcos y secuestro de sus tripulantes, con alguna muerte como con el Cruz del Mar, los apresamientos selectivos pesqueros españoles por Marruecos y además el proyecto de construcción de una gran base naval en el archipiélago cuando se abría el debate en torno a la incorporación de España a la OTAN. Aunque contenida, la tensión siguió durante 1979 y 1980 para ir diluyéndose en el 81, coincidiendo con el cierre de la transición tras el golpe de Estado del 23F. Y ya en el año 82 se liquidó el Afer Canaria en la Organización para la Unidad Africana. Interesa destacar que esa instrumentalización que va a sufrir las islas se va a ver muy favorecida por la precariedad de la política exterior española. Como era lógico prever, los beligerantes se dispusieron a utilizar todos los medios que tenían a su alcance para alcanzar sus objetivos, incluyendo el ejercicio de presiones y de cortejos al gobierno de España, la expotencia colonizadora, para que se inclinara hacia una u otra posición. A remolque, pues, de los cortejos y presiones de Marruecos, del Polisario y de Argelia, los ejecutivos de Adolfo Suárez trataron de mantener una relación equidistante entre los dos beligerantes a través de una política de equilibrios alternativos, ¿no?, que compensaba cada acción que dirigía a Marruecos con otra en dirección a Argelia, lo cual incrementaba un poco
la precariedad de esa política exterior. Cualquier paso que el gobierno español daba en una dirección provocaba inmediatamente una cadena de reacciones en la otra, ¿no? De modo que prevaleció la actitud puramente defensiva, de carácter reactivo, puramente reactivo, de verlas venir y capear el temporal como se pudiera, ¿no? Y claro, el temporal arreciaba en Canarias, obviamente, ¿no? Y con fuerza. Pues bien, en esa tupida red de presiones externas y de debilidades propias, pues va a quedar atrapada a Canarias, acusando una vez más su extrema fragilidad ante situaciones de crisis dominadas por fuerzas exógenas, ¿no? Emerge así la cuestión canaria, no en el marco de la cuestión nacional de la España contemporánea, como emergió también en esa época la cuestión vasca o la cuestión catalana, no en ese marco, sino de la mano de fenómenos internacionales para convertirse, más que otro problema añadido de carácter interno en España, en una preocupación esencial de la política exterior y de seguridad española, ¿no? Canarias por momentos estuvo en el candelero, como nunca antes se recordaba, y eso para una tierra acostumbrada a que se hablara poco de ella, salvo como destino turístico de sol y playa, pues aquello sirvió para propagar de puertas afuera su condición ultramarina y de forma gráfica para visualizar claramente su precisa localización geográfica, tan lejos, en África, y no debajo de Baleares o al lado del estrecho de Gibraltar como la ponían los mapas. Claro, tierra adentro, aquí en las islas, pues la percepción de la lejanía también cobró una mayor fuerza. Se hizo más palpable y hasta adquirió un tinte algo temeroso, ¿no? Consciente o inconscientemente, el abandono del Sáhara se sintió en Canarias como un aldabonazo para llamar la atención sobre el abandono de Canarias. Y esto también imprimió características singulares a la transición en las islas. Volviendo un poco a la trabazón de los acontecimientos y por darle algunas pinceladas más, la cuestión canaria tuvo tres focos de tensión, por lo menos tres principales. Dos de ellos se derivaron de la instrumentalización externa que se hizo del archipiélago y el tercero de las propias decisiones adoptadas por el Estado ante la situación de crisis internacionalizada en la región. El primer foco de tensión fue territorial. El cuestionamiento de la españolidad de las islas, que afectaba casi nada a la integridad del Estado. Ese vector va a ser alentado por Argelia con su apoyo a Antonio Cubillo y a Lempayá, que empieza a raíz de la misma firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, cuando el 2 de diciembre del 75 comienza sus emisiones La Voz de Canarias Libre. Y si bien aquello al principio era palabras pródigas en pullas y en soflama, algunas ensoñaciones y otras realidades crudas, lo cierto es que tuvieron cierto seguimiento, pero la cuestión pasó a mayores cuando un año después, en noviembre del 76, se pasa a la acción y con el apoyo logístico en la retaguardia y diplomático en primera línea de Argel, Cubillo va a abrir dos frentes de combate simultáneos, ¿no? El de la violencia, con la comisión de varios atentados en las islas y en Madrid, y el de reconocimiento internacional del hecho colonial canario. Hoy conocemos algo, los entresijos de toda aquella trama en la que se combinó un terrorismo de baja intensidad, plagado de infiltraciones policiales en su seno, y una acción diplomática realmente de alto vuelo, porque contaba con el apoyo de Argel, y Argel era un peso pesado en la Organización para la Unidad Africana por su mítica guerra de liberación frente a Francia.
Precisamente por esta última vía, por la diplomática, se va a activar la mayor alarma para el Estado, formando parte de un interesante capítulo de la política exterior de la transición, en el que luego vamos a entrar un poquito más. Primero les hago los 3 focos de tensión. El segundo va a ser también resultado de las presiones externas y tuvo un componente eminentemente marítimo-económico, al afectar de lleno a la pesca, que era el sector productivo más expuesto a la incidencia de las derivas navales que tomó la guerrilla de las arenas en el desierto, y en la primera dirección el apresamiento selectivo de pesqueros por parte de Marruecos, y en la segunda el abordaje, los ametrallamientos, los secuestros y todo esto, ¿no? Sobre este tema, Manuel Vidal, al que tenemos aquí, está haciendo su tesis doctoral y espero que la concluya este mismo año, con lo cual vamos a tener novedades significativas para historiar una parte de esta cuestión que resulta fundamental, ¿no? Y claro, y todo eso va a dar por resultado, primero, que la secuencia de incidentes marítimos registrados se va a tener a las exigencias de esa cadena de acción-reacción que se pone en marcha para presionar a España, que la negociación y la ratificación del acuerdo pesquero hispano-marroquí va a generar no pocas tensiones en las islas y entre los intereses económicos que estaban en juego en todo el sector pesquero español, y finalmente que todo ello va a desembocar en la ruina de la pesca tradicional, ¿no? Y a medio plazo también en la ruina del Puerto de la Luz como principal base pesquera del Atlántico Medio, ¿no? Aunque para eso hay que esperar todavía un tiempo. El tercer vértice de tensión que tuvo la cuestión canaria estuvo centrado en torno a la seguridad del archipiélago. Una cuestión planteada no tanto por la instrumentalización externa, sino por las decisiones que adopta el gobierno español para hacer frente a la situación de inseguridad que tiene Canarias en este momento, justo cuando había perdido su colchón de seguridad en el Sáhara. Así, en febrero del 78 va a considerar necesario plantearse el reforzamiento de la defensa del archipiélago mediante la construcción de una gran base naval en Arinaga, ¿no? Aquel proyecto tenía una magnitud extraordinaria, con capacidad para albergar a toda la flota española, y de aquella magnitud, hecho público cuando se abría el debate en torno a la integración de España en la Alianza Atlántica, pues van a ser un mito. El mito de la invasión norteamericana durante la guerra del 98, el mito del suministro de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pues aquí nace el mito de la base OTAN, que no era una base de la OTAN, era una base española, jamás estuvo en las negociaciones bilaterales hispano-norteamericanas. Y ese mito fue cultivado tanto por los antimilitaristas, ya fueran autonomistas como autodeterministas, como también por los propios aliancistas, que contribuyeron con su discurso político a hacer posible que ese mito se consolidara en aquel contexto, ¿no? Pues bien, al calor de aquella confrontación se pudo constatar el temor generalizado que había en la sociedad isleña a que esa proyectada infraestructura militar ya fuera utilizada como potencial plataforma de agresión, como decían unos, o como mero dispositivo defensivo, como decían otros, pudiera ser o parecer un elemento de desestabilización más que añadir a la situación de crisis que ya se estaba sufriendo. Y ese deseo de introducir o de certidumbre, o por lo menos de no introducir nuevas incertidumbres en las crisis ciertas que había en el archipiélago, fue crucial
para amplificar la causa del antimilitarismo en las islas y también para atemperar el alcance que tuvo el aliancismo insular, que se revistió de tantas salvedades que era prácticamente una petición de neutralización del archipiélago. Y eso se puso de manifiesto en el referéndum sobre la OTAN que se celebró ya en la etapa de gobierno de Felipe González, ¿no? En donde las islas más saharianas que habían sufrido la crisis de estos años, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, van a inclinar el no de Canarias a la OTAN. Una vez planteado ese bosquejo de lo que fue toda la emergencia de la cuestión canaria, interesaría responder a dos cuestiones. Quizás a una aquí hoy no, a la otra yo creo que sí algo, ¿no? Las dos cuestiones relevantes serían: ¿cómo incidió esa interposición de la crisis internacional localizada en la praxis política de la transición? ¿Qué repercusión tuvo internamente a nivel político? Porque económico y social, ya antes lo dijimos, que fue muy importante, que amplificó la crisis económica del 73 y dio lugar a una conflictividad social por la ruina de empresas vinculadas al mercado sahariano. Pero a nivel político, ¿cómo afectó eso? Y la segunda cuestión de alcance que sería bueno plantearse es: ¿qué contribución hizo la cuestión canaria a la transición española, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, yo no voy a entrar mucho porque no es dimensión internacional, es historia de la transición canaria. Pero realmente es difícil encontrar algún proceso concreto de la nueva dinámica política que se abre en las islas con la transición que no estuviera entrecruzado por alguna de las múltiples derivas que tomó la llamada cuestión canaria, ¿no? Por decirles 5 cosas nada más, 5, enunciárselas nada más, se notó en las movilizaciones en la calle y en la política de orden público que se exhibió ante esas movilizaciones en los momentos iniciales de la transición, de una forma clara, ¿no? Se demostró en la configuración del mapa político de las islas y también, y mucho, en el comportamiento electoral durante la transición. No en vano crece el autodeterminismo de izquierda, el nacionalismo autodeterminista, que va a tener un gran relieve en las islas, pero que es un relieve coyuntural. Una vez desaparecida la crisis internacionalizada en la región, el fuelle desaparece, porque quien alimenta justamente ese nacionalismo autodeterminista es la crisis internacionalizada, ¿no? En los argumentos y formulaciones autonomistas que se hicieron desde las islas, todos los proyectos de Estatuto de Autonomía, incluido el del UCD, que sirve como base para la elaboración del Estatuto de Autonomía, incluían la capacidad de intervención de Canarias en los asuntos internacionales que le afectaron, ya fuera de consulta, de veto, como planteaban algunos y tal. Por supuesto, eso no pasó el filtro de constitucionalidad en la Cámara, ¿no? Pero todos lo planteaban. Y además también se notó en el diseño del nuevo marco constitucional y autonómico que encauzó la relación de Canarias con el Estado, de tal manera que la gran preocupación internacional sobre las islas sirvió como elemento facilitador para que se introdujera la disposición transitoria tercera sobre la protección de REF en la Constitución española y el blindaje que se hizo de REF, y también la ley de competencias ampliadas que acompañó al propio Estatuto de Autonomía. Y también, por supuesto, influyó en la furibunda reacción españolista capitaneada por algunos militares en Canarias que cultivaban el ruido de sables, las amenazas golpistas contra la recién estrenada democracia, desatando una campaña cívico-militar extraordinaria que forma parte de eso que Javier Cercas llama muy bien la placenta del golpe de Estado de febrero
del 81, del 23F, como le conocemos, ¿no? Pues bien, yo no quiero extenderme más en estas cuestiones porque lo importante es responder a la segunda para acabar y pasar a la segunda cuestión. La segunda pregunta me parece relevante para el objeto de esta charla, ¿no? Y me parece relevante saber si aportó algo la cuestión canaria a la transición española. Pues sí, rotundamente sí, desde luego que sí. La cuestión canaria representó para la España democrática un extraordinario proceso de aprendizaje en el diseño de su nueva política exterior. A la espera de poder hacer otras indagaciones, cuando a los historiadores se nos permita consultar la documentación diplomática, que ahora no podemos, y militar, que ahora nos resulta inaccesible, podemos al menos señalar tres aspectos concretos sobre esta incidencia que tuvo Canarias en la política exterior española. En primer lugar, fue el punto de partida de la construcción del consenso en política exterior. El pronunciamiento del Comité de Liberación de la UA sobre Canarias llegó en situación de división interna e inoperatividad externa. Hasta ese momento apenas había diálogo entre el gobierno y la oposición. Y no había apenas diálogo sobre la cuestión de fondo, que era la política que había que desarrollar sobre el conflicto del Sáhara. La escenificación de ese disenso se va a constatar en el debate parlamentario sobre la ratificación del acuerdo pesquero hispano-marroquí, que inoportunamente se va a celebrar el 15 de febrero, justo el mismo día que se reunía el Comité de Liberación en Trípoli y que incitó a Argelia a ser más contundente en el reconocimiento del Empayag y pedir llevar la cuestión canaria a la ONU, ¿no? La confrontación partidaria en ese día tuvo, no le voy a decir las palabras, pero fue concluyente, ¿no? PSOE y PC, Partido Socialista y Partido Comunista, reclamaron al gobierno la denuncia del acuerdo tripartito y el reconocimiento del Frente Polisario, mientras que UCD y Alianza Popular, no sé si se llamaba entonces todavía en ese momento así, lo que exigieron fue que distinguieran entre España y entre el Frente Polisario y el pueblo saharaui, el Frente Polisario que en su momento había atacado a España y el pueblo saharaui cuya autodeterminación había que defender. Aquello fue muy virulento. Pues bien, a partir del 24 de febrero, fecha en que el Consejo de Ministros de la UA va a aprobar su resolución, el archipiélago se va a convertir en la máxima prioridad de la política exterior española hasta junio de ese año, y empieza a fraguarse ya un consenso en torno a la cuestión del Sáhara, ¿no? Más o menos fundado en el apoyo a las iniciativas de Naciones Unidas y el derecho de autodeterminación como única salida a la descolonización pendiente, pero sin denuncia del acuerdo tripartito de Madrid. Y ese punto de partida fue la celebración de un debate sobre el proceso de descolonización del Sáhara que se celebró del 13 al 16 de marzo, justamente un mes después del pronunciamiento de la UA sobre Canarias. Entonces fue vital para el nacimiento de ese consenso. Segunda aportación que hizo la cuestión canaria a la transición española: incorporó a África al discurso y a la agenda de la acción exterior de España. El pronunciamiento de la UA va a obligar a la diplomacia española a desplegar una auténtica ofensiva diplomática. La Operación África se llamó, en todas las capitales africanas. Marcelino Oreja la ha llamado en sus memorias guerra diplomática total, y fue de una relevancia tremenda. Él despachó con todos los embajadores africanos acreditados, recibió o visitó a una docena de homónimos suyos, realizó 4 giras en apenas 2 meses por 16
por 14 capitales africanas, y simultáneamente 2 misiones parlamentarias con representación de todos los partidos de la Cámara fueron a hacer otros viajes por diversos partidos con el objetivo. Las comisiones parlamentarias recorrieron 20 países con el cometido de cambiar el voto de los países africanos en la cumbre siguiente que se iba a celebrar en Jartum en el verano, ¿no? Claro, se era consciente de que España había hecho escasos méritos para recibir esos apoyos, más allá de las razones que le asistían en el caso, porque España no había cultivado nada las relaciones con África, ni apenas tenía contacto con los gobiernos africanos. Pues bien, a partir de ahí se incorpora a África si no de forma prioritaria, al menos de forma tangencial en la política africana de España, de forma que la alarma OUA sirvió para impulsar. Y finalmente, tercera contribución, la afectación a Canarias del conflicto del Sáhara va a actuar como un claro motivo añadido para la normalización de la relación bilateral con Argelia, que estaba bajo mínimo entonces, ¿no? Entonces la necesidad de apartar definitivamente el archipiélago, las salpicaduras de la guerra, y evitar el riesgo de que fuera objeto de una nueva instrumentalización va a dar lugar a un despliegue de diplomacia en Argelia, que va a culminar en abril-mayo del 79 con la visita de Adolfo Suárez y la reconducción de todos los asuntos pendientes en las relaciones hispano-argelinas. Entre ellos destacó el tema del gas argelino y la construcción de un gaseoducto, tema vital en el corredor energético euroafricano, lo que, claro, como era de prever, conllevó la retirada del apoyo de Argel a Cubillo y al Empayá. Lo mismo que le había apoyado por interés nacional, pues también le quitó el apoyo. Y ahí se inició el camino para el inicio de una política magrebí de la diplomacia española, que aún le quedó mucho camino por recorrer. La cuestión canaria, en fin, y me he alargado mucho en ella, resultado de las salpicaduras de la guerra del Sáhara, va a dar singularidad a la transición en las islas y a contribuir a la forja de la política exterior y de seguridad de la España democrática. Y cabe señalar que el desarrollo e impacto que tuvo aquella coyuntura crítica en el archipiélago da pie a los historiadores a establecer un paralelismo muy interesante, salvando toda la distancia del tiempo, por supuesto, con la crisis de seguridad que se desató en el archipiélago en el año 98, porque hay muchas cosas concomitantes entre una y otra crisis, ¿no? Porque aquello del Sáhara fue para Canarias algo más que otra mala descolonización española, cabiendo calificarlo, como yo lo he hecho, como su particular desastre del 75, en similitud con lo que hubo para el conjunto de España en el 98. Segunda cuestión. El proceso de integración de Canarias en la Europa comunitaria. Un largo camino en torno al hecho diferencial. Claro, uno de los grandes desafíos que ha tenido Canarias en el mundo actual, justamente en el momento que empezaba a andar la autonomía de Canarias, era encontrar su sitio en Europa. Por mucho europeísmo que se tenga, la integración del archipiélago en el espacio comunitario no puede prescindir de la geografía, obviamente. ¿Cómo preservar el hecho diferencial canario con sus implicaciones económicas y sociales en unas estructuras creadas ex professo para eliminar situaciones diferenciadas? O lo que es lo mismo, cómo aplicar el molde de lo continental a un territorio que es extremadamente insular. Ese es el desideratum que ha tenido la integración de Canarias en Europa. Y ha sido muy difícil el encaje
canario en la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea. Para lograrlo se han tenido que ir ensamblando poco a poco muchas piezas, primero dentro de las islas, por los intereses contrapuestos que se dan, y luego hacia afuera, tanto en Madrid como en Bruselas, en donde ha habido que desplegar toda una labor persuasoria para hacer comprender las especificidades de la geografía, ¿no? Todo ello ha dado por resultado una integración de Canarias en Europa sui generis, muy diferenciada del resto de España, progresivamente intensificada, que hasta ahora ha atravesado por 3 estadios: el inicial, de incorporación sin integración, entre 1986 y 1991, definido por el Protocolo 2 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Segundo, el camino rectificado en 1991, de integración con salvedades y tránsito, instrumentalizado con un reglamento ad hoc y el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de Canarias, el POSEICAN. Y finalmente, el estadio actual de estabilización de esa integración singular, iniciada con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y desarrollada posteriormente a través de una estrategia comunitaria para las regiones ultraperiféricas, cuya primera versión se concretó en 2004. Es decir, que desde 1883 hasta 2004 hemos estado definiendo nuestro sitio en Europa, ¿no? Entonces, desde los inicios de la transición se habían expresado ya las inquietudes canarias ante la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. No se trataba, por supuesto, de un cuestionamiento de la europeidad, sino de una preocupación por la insularidad, porque Europa no se contemplaba de las islas solo como una idea política a la que también se aspiraba, sino sobre todo como un mercado común, que era lo que realmente era, pero un mercado que amenazaba con echar por tierra la única conquista parcial que Canarias había conseguido durante el franquismo, que era su régimen económico y fiscal, el de 1972. Esa inquietud va a conducir primero a incorporar la disposición adicional tercera a la Constitución, en donde se va a requerir el informe previo de Canarias para modificar el REF, y luego se consiguió blindar ese régimen económico y fiscal en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Pero antes incluso de aprobarse el Estatuto, ya había quedado claro que el caso canario se trataría como un capítulo aparte en el marco de la negociación para la adhesión española. Y cuando éstas finalmente se impulsaron, que fue a finales del año 83, 3 posibles opciones parecían haber a primera vista, ¿no? Una era la plena integración, con total aceptación de las normas comunitarias, inconcebible por sus demoledores efectos económicos y sociales y la pérdida de todo el acervo histórico asociado al hecho diferencial canario, que era percibido como una seña de identidad, ¿no? La segunda consistía en la adhesión con excepciones, ¿no? De forma que las islas gozaran de un estatus diferenciado en el seno de la Comunidad Económica Europea, pero era la alternativa más difícilmente negociable, ¿no? La tercera opción era la no adhesión. A ella se apuntó el nacionalismo autodeterminista, pero fue descartada por el resto de las fuerzas democráticas, dado el riesgo de tibetanización que ello comportaba, y más en el contexto internacional en que Canarias se desenvolvía. Entonces, la cuestión fundamental era determinar el alcance de las excepciones, ¿no? Entonces, la posición canaria va a quedar definida desde el 1 de diciembre de 1983 y se inician las conversaciones. Era una apuesta por pedir excepciones, por ejemplo, no integración en las políticas agrarias comunes ni en la unión aduanera, pero sí manteniendo un espacio de libre comercio en ambos sentidos, ¿no?
Y claro, cuando la negociación española va a incorporar parte de las peticiones canarias, pero no esa, que era fundamental, el espacio de libre comercio entre Canarias y la Unión Europea ampliada, pues ya en la recta final de las financiaciones, hasta el mismo día de la firma del Tratado de Adhesión, pues arrecian las protestas y aquello va a provocar que 10 días después tuviera lugar la primera de las crisis de gobierno que cíclicamente se iban a producir durante las 3 primeras legislaturas autonómicas, ¿no? Es decir, que la defensa del hecho diferencial canario estaba empezando a ser diferente también la propia política en Canarias, ¿no? Bueno, lo cierto es que aquel protocolo 2 instrumentalizó una integración meramente simbólica. Las islas habían adherido, pero no integrado en las estructuras comunitarias, quedaron fuera de su territorio aduanero, de su espacio fiscal, de sus políticas comunes sectoriales. En suma, el archipiélago seguía siendo un país tercero, de hecho, pero lo que para los Estados miembros, aunque ahora también lo era para el resto de España, porque España sí estaba integrada y Canarias no, ¿no? Eso va a generar importantes problemas, ¿no? Y en cualquier caso el protocolo 2 va a obligar a modificar parte del régimen económico y fiscal que se va a ver afectado. Y precisamente la reforma del régimen económico fiscal que se atascó llevó a la reconsideración del camino andado hasta entonces, a la reconsideración del protocolo 2, aunque para ello antes hubiera que pasarse por un periodo de conflicto entre Canarias y el Estado que duró nada más y nada menos que 3 años. Salieron entonces a relucir las reservas de la Administración Central a dispensar un trato fiscal diferenciado a las islas, con el resto de las autonomías al acecho, y a ello se va a añadir la indeterminación ministerial para asignar las partidas que compensaran la merma de los ingresos que se iban a producir en las haciendas locales como consecuencia del protocolo 2, al tenerse que aplicar un descreste de los arbitrios insulares desde el ingreso de España en la comunidad. Pues bien, esas conversaciones se encallaron y a finales del año 1988 se encontraban en un callejón sin salida, ¿no? Y entonces ahí todo se aceleró cuando el gobierno autónomo tomó la decisión de no aplicar el desarme arancelario frente a los productos comunitarios a partir del 1 de enero del año 89. De inmediato se vivieron momentos de tensión, especialmente en febrero de ese año, cuando el gobierno central amenazó con aplicar el artículo 155 de la Constitución, que no hace falta recordar lo que eso significa, pero aquella guerra del descreste quedó en el terreno de las declaraciones públicas. Y más allá del rifirrafe verbal, se fue decantando hacia la búsqueda de un acuerdo, como no podía ser de otra forma, ¿no? Y las soluciones no tardaron en llegar. Madrid se enteró de lo que costaba el descreste, de momento 22.000 millones de pesetas, y Canarias tomó conciencia de que toda solución definitiva para el RES pasaba por reconsiderar el modelo de adhesión a Europa. Aparentemente eso era incoherente con la posición que Canarias había mantenido hasta entonces, pero era la lógica consecuencia de las nuevas realidades que se habían abierto paso durante esa década. En las islas, la industria, la pesca y la agricultura, especialmente la de exportación, estaban sintiendo las limitaciones del estrecho corsé del protocolo 2, pero se estaba produciendo un cambio estructural importante en las relaciones comerciales exteriores de Canarias. Entre 1980 y 1990, en esa década, las importaciones procedentes de la Europa de los 11, España al margen, pasaron del 26 al 49% en los intercambios con el extranjero, a lo que se añadía que desde 1987 más de la mitad del total de las compras canarias venían de la península. Es decir, que con ello quedaba en entredicho el discurso de que el mercado común perjudicaba a la inmensa mayoría de los operadores económicos,
pues cerca del 80% del comercio exterior, el sector potencialmente más afectado por el ingreso en la unión aduanera y consiguiente con la pérdida de la libertad comercial, pues ya no dependía de la facilidad de acceso a los mercados extracomunitarios, dependía del mercado español y del resto de los países de Europa. De otra parte, si esto estaba sucediendo en Canarias, en Europa, en la Europa comunitaria, estaba habiendo movimientos hacia nuevos rumbos que interesaban mucho a Canarias. En febrero del año 86 se firma el Acta Única Europea, primera gran modificación de los tratados constitutivos, ¿no? Por el cual se va a constituir se va a pasar del mercado común al mercado interior, con libre circulación de bienes, servicios, personas de todo tipo, ¿no? Y en ese marco comienza a advertirse que a medio plazo Canarias no puede quedar al margen de una economía que ya formaba en gran medida parte de la suya, por sus intercambios exteriores y por ese cambio estructural que se había producido, ¿no? Y por si fuera poco, en ese mismo año que se firma el Acta Única, se inicia un proceso de reflexión en Bruselas sobre la mejora de las condiciones de integración de los territorios extracontinentales. Se estaba abriendo la puerta ya a la consideración de especificidades ultramarinas, ¿no? Y todo eso lo va a impulsar Jacques Delors con la constitución del grupo interservicio para ver qué solución se le daba a los territorios de franceses, a los territorios de los departamentos de ultramar franceses, y con ese asunto en la agenda de Bruselas comenzaron a vislumbrarse otras vías para el encaje europeo de Canarias más allá del protocolo 2 o de la integración uniforme, ¿no? De tal manera que ya a comienzos del año 89 el grupo Interservicios tenía perfilado un posible instrumento para la integración con excepciones, que fueron los POSEI, se llamaron en general, el Poseidón para los territorios franceses, luego el POSEICAN para Canarias, ¿no? Y todo eso consistía en articular un conjunto de medidas específicas destinadas a compensar los costes adicionales y promover las producciones locales y adaptar algunas políticas comunitarias a las situaciones de estos territorios, ¿no? Y entre esas adaptaciones también cabía la fiscal, que era el meollo de la cuestión, la adaptación fiscal, porque eso abría la puerta a una integración con fiscalidad diferenciada que evitara el impacto de la imposición indirecta común, del IVA, que eso iba a tener un impacto tremendo en el coste de vida de las islas, con su inmediata repercusión en el grueso de la actividad productiva canaria, al afectar al turismo y a los servicios, ¿no? Entonces, la nueva política europea fue oficializada por el Parlamento de Canarias en diciembre del 89, no sin contestación social por parte de los agentes sociales que se sentían amenazados por la integración, pero de inmediato se comenzaron las negociaciones que se desarrollaron durante 1990 y ya en junio de 1991 se firmaron los dos documentos fundamentales que eran el reglamento y el POSEICAN que articuló esa vía, ¿no? La unidad de acción, esta vez que hubo entre los ejecutivos de Canarias y de España, facilitaron las cosas, y también que la Comisión encomendara esa tarea al grupo Interservicio, que había acumulado ya un bagaje de experiencia en la negociación con los otros territorios franceses, ¿no? El nuevo marco de relaciones va a modificar sustancialmente el enfoque que hasta entonces Canarias le había dado a sus relaciones con Europa, ¿no? Si antes preocupaba las desventajas de haber quedado fuera de la comunidad, ahora se trataba de compensar la desventaja de una integración casi total.
Eso va a conducir al despliegue de una política comunitaria en múltiples frentes. Ninguna otra comunidad autónoma ha desplegado una política en Bruselas como la ha tenido que hacer la comunidad autónoma de Canarias, con varias preocupaciones: la materialización de todas esas medidas específicas que recogía el POSEICAN, la adaptación de las políticas comunes a las condiciones específicas de Canarias y la adaptación del REF del 72 y su reconocimiento por Europa. Y eso último se estaba convirtiendo ya en una necesidad insoslayable, ¿no? Aunque no se va a lograr la reforma de REF de golpe, sino por dos etapas. Primero se reforma el régimen fiscal en el año 91, justo el mismo mes que se firma toda este nuevo estatus de Canarias en la Unión Europea, el reglamento y el POSEICAN, y posteriormente, no sin ardua negociación de por medio, se reforma todo el régimen económico. Claro, el mayor problema que ha tenido ese REF reinventado por mor del proceso de integración en Europa ha sido su encaje con la normativa europea, ¿no? Con lo cual, pues, ha habido que desplegar una intensa labor, no solo con el REF, sino con toda la provisionalidad que tenía esa solución de la integración con salvedades y tránsito máximo, cuando ya estaba próximo a expirar el plazo transitorio para la integración plena en el espacio aduanero común, ¿no? Pues bien, el rumbo canario entonces va a tener una única meta, que va a ser primero el reconocimiento de ese marco diferenciado de integración por la vía jurídica, lo que se ha dado a llamar el Estatuto Especial de las regiones ultraperiféricas, cuyo primer paso va a ser una declaración del Tratado de Maastricht, que era un reconocimiento de facto, y que culmina ya luego en el Tratado de Ámsterdam del 97, que entró en vigor en el 99, ¿no? Con la incorporación de la ultraperificidad al derecho primario europeo, que va a significar ya un paso clave en el encaje europeo en Europa. Por primera vez, las islas iban a disponer de una base jurídica que daba estabilidad a un tratamiento diferenciado para las regiones ultraperiféricas en el seno de la Unión, y también para el reconocimiento comunitario del régimen económico y fiscal, que era muy importante. Una vez aceptado por la Unión Europea ese tratamiento a nivel jurídico, pues tampoco resultó fácil darle aplicación práctica. La concreción no va a llegar hasta el año 2004. Y todo por el despliegue de una diplomacia multirregional con las regiones ultraperiféricas, donde el impulso inicial viene siempre de las regiones, de los gobiernos regionales. Cuando las circunstancias eran propicias, daba lugar ello a una comisión del Consejo, encomendando a la comisión la elaboración de las propuestas, pero las solemnes declaraciones en las cumbres europeas no bastaban para vencer las resistencias, y entonces había que insistir, y después de muchas insistencias ya entraban en acción las diplomacias nacionales, lo cual tampoco era sencillo, porque había que sintonizar las diferentes frecuencias que tenían Francia, España y Portugal, y tales fueron más o menos las líneas maestras en que se desarrolla toda esa negociación, tanto para el reconocimiento jurídico en el Tratado de Ámsterdam, como para luego darle efectividad a ese estatus especial, ¿no? De tal manera que después de muchas idas y venidas, al final llegó la comunicación de la Comisión estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas de 26 de mayo de 2004, que culmina un poco ese proceso, ¿no? Claro que el singular proceso de integración de las islas en Europa nos revela que la inmutable insularidad atlántica, como ha ocurrido siempre, requiere adaptarse al mudable acontecer humano, ¿no? Y más lo tendrá que hacer en una era global de cambios acelerados como la que nos encontramos ahora. Así ha sido desde el mismo momento de la negociación de España para la adhesión, y así va a seguir siendo en el futuro.
ese difícil encaje europeo de Canarias, en proceso de construcción permanente, sobrellevando las dificultades y aprovechando las oportunidades de eso, de ser europeo y estar más allá de Europa, que es lo que somos los canarios, ¿no? Y eso de ser europeo y estar más allá de Europa me lleva ya sin tiempo casi, porque son las 10. Bueno, voy bien, ustedes me aguantan 10 minutitos más o menos, o le voy a saturar demasiado. Con la tercera cuestión, la nueva dimensión internacional de las islas en el presente, desafío global en la frontera sur y planes África. Ya desde finales del 20 y los primeros años, de forma clara en todo lo que llevamos del 21, toda esa fosa económica y social que separa las realidades europeas y africanas va a propiciar la vinculación canario-subsahariana más intensa de la historia, de la mano de uno de los fenómenos característicos de nuestro tiempo, ¿no? Las nuevas migraciones. La repentina transformación de un país emigrante en tierra de promisión, su ventajosa posición geográfica como puerta de entrada a Europa, el impacto social provocado por el drama humano asociado a las pateras y los cayucos y la muerte en alta mar, la perspectiva de estar ante un problema que desborda las capacidades internas y también el peso de una larga tradición de percepciones negativas sobre la negritud, entre otras circunstancias, van a provocar que la inmigración subsahariana, aunque no sea cuantitativamente la más importante, se haya contemplado como una nueva amenaza a la que hay que hacerle frente. Y digo nueva en referencia a que al inicio de la conferencia ya había dicho lo de la amenaza OWA, ¿no? Es decir, que si en 1978 un riesgo coyuntural de carácter político estratégico para Canarias, la alarma de la OUA, había impulsado el primer acercamiento de la democracia española a África, pues en el amanecer del siglo XXI, otra situación de potencial riesgo en la frontera sur, esta vez estructural y de carácter económico y social, va a convertir a África subsahariana de golpe en una nueva prioridad para la política exterior española. La nueva preocupación comienza a aflorar ya a finales de los años 90, durante los gobiernos de Aznar, y ahí ya esos gobiernos hacen una anticipación muy notable a lo que va a ser luego la política que va a desplegar con mayor contundencia los gobiernos de Rodríguez Zapatero en 2005-2006, ¿no? Esa anticipación fue la elaboración del Plan de Acción para África Subsahariana 2001-2002, ¿no? En el marco de un plan estratégico de acción exterior abanderado por el ministro de Exteriores Josep Piqué en el verano del año 2000, con el propósito sobre todo de abrir nuevas fronteras a la presencia de España en el mundo de la globalización, ¿no? Ese primer Plan África, defendido en el Consejo de Política Exterior en septiembre del año 2001, va a formular un programa de actuaciones destinados a incrementar la presencia española en África. Se trataba básicamente de propiciar un reposicionamiento de España en la región en línea con las nuevas estrategias internacionales que se estaban desarrollando con respecto al desarrollo africano, ¿no? Pues bien, la planificación española se va a concretar en la formulación de una serie de objetivos, entre los cuales estaba, por supuesto, la ordenación de los flujos migratorios hacia nuestro país. La inclusión de esa nueva dimensión, junto a la cooperación y a la seguridad, en el documento directriz de la política africana, seguía pues las mismas pautas que se estaban marcando en Bruselas para asentar la base de una política de inmigración común a la que nunca acaba de llegarse. Eso es cierto. A partir del año 98 creció el número de inmigrantes irregulares que arribaban a las costas
sureña del espacio Schengen, Canal de Otranto, Estrechos de Mesina y Gibraltar, y por supuesto Canarias, aflorando una creciente preocupación social que de inmediato va a tener su reflejo en la agenda comunitaria. Esa trabazón entre políticas de migración, seguridad y cooperación al desarrollo va a estar también presente en el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España para el periodo 2000-2004, el Plan Greco se llamó, que ya pretendía ofrecer una respuesta integral y global al fenómeno migratorio. El Plan de Acción para África subsahariana quedó oscurecido completamente por la primacía dada a la lucha contra el terrorismo internacional y la guerra de Irak a partir de las Torres Gemelas, del atentado de las Torres Gemelas del 2001, ¿no? Pero sus intenciones ya apuntaban claramente a la nueva política africana, como se definió, que los gobiernos de Zapatero van a desplegar a partir del otoño de 2005, cuando la inmigración irregular va a adquirir tal intensidad que se convirtió en una de las principales preocupaciones de la sociedad española. Entonces se confirmaron con crudeza las tendencias anteriores, apareciendo a diario las noticias sobre cadáveres encontrados o desaparecidos en el mar, las capturas de pateras y cayucos atiborrados de sufrimiento humano, desbordamiento de centros de retención y acogida de niños y adultos, así como traslados de inmigrantes desde las zonas de arribada a otras regiones para tratar de repartir cargas, ¿no? En tal contexto no era de extrañar que saliera a la superficie la percepción social de amenaza y con ella la incitación a la respuesta urgente de los poderes públicos, ¿no? Emergía de esa forma una nueva prioridad en la política exterior española y también en la agenda europea, como no podía ser de otra forma en un continente que ya había derribado su muro interior, el de Berlín, pero que ahora se aprestaba, bajo la presión de una opinión pública preocupada por la estabilidad política y social, desde luego, a levantar un muro exterior en las riberas de su desarrollo económico y bienestar social. Al nuevo reto va a responder el Plan África 2006-2008, que va a presentar el gobierno de Zapatero como estrategia global de política exterior dirigida a superar el déficit histórico de relaciones que España mantenía con el África subsahariana. Preocupaba mucho entonces que la iniciativa se percibiera, tanto dentro como fuera del país, como expresión de una política reactiva frente a la eclosión de la inmigración irregular, por lo que el gobierno procuró darle una dimensión de compromiso ético y político desde la comprensión de las realidades africanas, lo cual exigía el cumplimiento del papel que España debía desempeñar como factor de paz, se decía, de desarrollo y de estabilidad. Pero lo cierto fue que la gestación y la elaboración del plan y su materialización fue la respuesta a la intensa presión inmigratoria sobre la frontera sur que discurrió entre los incidentes de las vallas de Ceuta y Melilla, pues si se acuerdan, en octubre de 2005, y el segundo pico de la crisis de los cayucos en Canarias que se produjo en mayo del 2006, cuyas dramáticas imágenes dieron la vuelta al mundo, claro. En ese momento caliente se aceleraron los procesos de toma de decisiones con el fin de hacer frente a un problema urgente que amenazaba con agravarse en el futuro. El gobierno entonces apostó por construir una nueva diplomacia migratoria con los países africanos asentada en el binomio migración-desarrollo. Con ello se buscaba básicamente, además de impermeabilizar la frontera, trasladar el control de flujo a los países de origen y tránsito de la inmigración irregular a cambio de un mayor compromiso en el desarrollo africano por la vía de incrementar la cooperación, los intercambios comerciales y las inversiones. Ese planteamiento exigió la búsqueda de los imprescindibles apoyos externos y así se dispuso España hacerlo, tomando la iniciativa en Bruselas
con el fin de adoptar decisiones de política migratoria común, ¿no? Todo eso se va a expresar en una cumbre informal que va a celebrar el Consejo de Europa en Hampton Court en octubre del año 2005 y va a acabar rematándose en el Consejo Europeo de diciembre de ese mismo año, cuando se dispuso el reforzamiento de la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores, Frontex, ¿no? Y además España va a activar una concertación previa también con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, comenzando por Marruecos, con el que alcanzó un acuerdo para mejorar el control fronterizo en territorio marroquí y promover la Conferencia Euroafricana de Migración y Desarrollo, y a renglón seguido pues se recabó la colaboración de los países africanos afectados por toda esa externalización de los flujos migratorios, ¿no? Y Moratino giró varias rondas de visita a diversos países africanos, emulando aquella Operación África que hiciera Marcelino Oreja en el año 78, ¿no? Bien, la estructura del Plan África procuró diluir el componente migratorio, pero resumaba por todas partes. Todas las acciones del Plan África venían a insistir en esa práctica de diplomacia migratoria, ¿no? Y aquel incremento de atención a toda aquella cuestión pues dio su fruto, ¿no? Dio su fruto porque de un lado las labores de vigilancia y control se intensificaron, no solo en las fronteras marítimas exteriores de la Unión Europea, en Baleares, en Andalucía y sobre todo en Canarias, sino también en las rutas de navegación de pateras y cayucos y en las propias aguas jurisdiccionales de Mauritania, de Senegal y de Cabo Verde, ¿no? Y del otro también se generalizaron, con toda aquella ofensiva, los acuerdos marcos de cooperación migratoria, llamados también acuerdos de nueva generación, con los países subsaharianos, que van a agilizar todos los procedimientos de repatriación de los inmigrantes irregulares, ¿no? Y también van a dificultar las labores de las redes organizadas para el tráfico de personas en los países de origen y tránsito, ¿no? De forma simultánea, la ayuda oficial al desarrollo española en el área subsahariana experimentó un espectacular crecimiento, pasó de 293 a 1.060 millones de euros en solo 3 años, y era sin duda la contrapartida necesaria para asegurar la corresponsabilidad, como se decía, de los países africanos en las políticas de control y prevención de la inmigración. Otras líneas de actuación incorporaron componentes relacionados con la nueva diplomacia migratoria, como la colaboración en materia de seguridad, cuyas acciones se dirigían a reforzar las capacidades africanas en la lucha contra la inmigración irregular, o la implicación española en la estrategia del partenariado euroafricano, o el reforzamiento del servicio exterior de España en todo el África subsahariana, creando nuevas embajadas, agregadurías sectoriales, sobre todo de los departamentos de comercio y de interior, al tiempo que la iniciativa canaria de crear una Casa África en Las Palmas de Gran Canaria también va a ver la luz en ese contexto. Es decir, que sin duda las relaciones hispano-subsaharianas y por supuesto las canario-subsaharianas se van a redimensionar como nunca, tras haber mutado de secundaria en prioritaria o en estratégica por mor del fenómeno migratorio. Como había sucedido con la Operación África de 1978, el Plan África 2006-2008 va a resultar eficaz para la consecución del objetivo que se pretendía. A partir de 1907 se advierte un progresivo descenso en la afluencia de africanos sin papeles en las costas españolas, lográndose la desactivación de la alarma social.
si no completamente, al menos de forma notable, y más tras la irrupción de la crisis económica de 2008, que derivó la atención pública hacia otros problemas y mermó la afluencia de inmigrantes, ¿no? La nueva prioridad también resultó positiva para afianzar el liderazgo bilateral con los países africanos, al igual que había sido la Operación África en el 78, y asimismo, ni que decir tiene la importancia que tuvo todo aquella Plan África para el impulso de la cooperación española y el crecimiento de un nicho de actividad laboral y de voluntariado internacional a su vera. Asimismo, cabe destacar el efecto inducido que tuvo en la concienciación de la opinión pública sobre los temas de lucha contra la pobreza en África, aunque esto no se debiera tanto a la planificación oficial en sí misma, aunque ayudara como a la evolución de los comportamientos colectivos ante el fenómeno migratorio, porque en el fondo la permeabilidad de la frontera sur también hizo más permeable a la sociedad española y particularmente a la canaria, ¿no?, que comenzó a comprender mejor las causas que provocaban la inmigración subsahariana y a aceptar con mayor naturalidad, pese a algunas expresiones xenófobas, la convivencia multicultural en su seno, tanto en la escuela, en el trabajo, en el barrio, como en el fútbol o la fiesta, vamos. El archipiélago, de resultas de todo ello, se reencontró con otra de sus tradiciones internacionales seculares, la del mestizaje humano y cultural que nos acompaña desde la conquista. Con tal balance de resultados era previsible que ese Plan África se repitiera y en efecto se hizo un nuevo Plan África 2009-2012 que mantenía más o menos los mismos objetivos y actuaciones, aunque con ligeros ajustes, entre ellos uno que reforzaba la diplomacia multilateral para favorecer la integración regional en África, con especial atención a la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO, a la que se prestaría una atención prioritaria y especial en correspondencia al interés estratégico que su área de influencia tiene para Canarias, ¿no? Pero no pasó de ahí, de la formulación, porque el nuevo Plan África se vio afectado de lleno por el impacto de la crisis económica, como bien se notó con los recortes presupuestarios realizados en cooperación al desarrollo desde 2010. Cabe destacar además que su seguimiento fue mínimo desde el primer momento y que finalmente se diluyó en el silencio y desapareció de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores sin siquiera dar cuenta de sus resultados. No hay que ser muy listo y darle muchas vueltas para encontrar la razón de este aparcamiento de los planes África. Había remitido la urgencia migratoria y por tanto la necesidad de someter las relaciones hispano-subsaharianas que pasaban por Canarias a cuidados intensivos, como se les había sometido con el Plan África. En definitiva, la historia reciente nos enseña que el África negra ha constituido un área de interés puntual para España, de modo que el cultivo de esta vertiente de la política exterior, que tanto nos importa a los que somos europeos y estamos más allá de Europa, hasta ahora solo ha estado abonado ese cultivo con políticas reactivas ante el sonido de una alarma o la percepción de una amenaza. Pero lo cierto es que después de la desactivación de la crisis de los cayucos de la primera década del siglo XXI y superada la crisis económica, se vuelven a repetir nuevas emergencias migratorias como la que hemos estado viviendo con Arguineguín en todas las pantallas en estos tiempos de pandemia. Cabe añadir que los retos que plantea el desarrollo y la seguridad de África a la Unión Europea, a la política exterior española y muy especialmente a los territorios de la frontera sur como el nuestro, para nada son puntuales, sino profundamente estructurales. Y por tanto,
requieren del despliegue de nuevas estrategias integrales, promoviendo ya no una operación o un plan puntual con fecha de caducidad, sino una concertación permanente a la búsqueda de un desarrollo compartido. Creo que este es el gran desafío internacional al que Canarias se enfrenta hoy y mañana, sin olvidar, por supuesto, la continuada atención que exige el sostenimiento de la singular relación con Europa y mutatis mutandi las salpicadoras que todavía queden por vivir en torno a la inconclusa cuestión de nuestro vecindario más próximo, el del Sáhara Occidental. Y yo con esto acabo para decir, en un apuntito que tenía por aquí, el objetivo que perseguía con el repaso a estas tres cuestiones. Sencillamente remarcar la tremenda importancia que ha seguido teniendo la dimensión internacional de las islas en su historia reciente. No podemos comprender en esta región frontera, desde los tiempos que existimos en la historia, ni el acontecer político, ni el modelo de desarrollo económico y social al margen de esa dimensión internacional que todo lo envuelve. Y nada más, muchas gracias por...